sentar dos reinos dentro de esa nación. Y esos dos cuernos son como de cordero, o sea, deben ser reinos que Cristo Jesús reconoció. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿cuáles reinos reconoció Cristo Jesús? No hay que adivinar. Mateo 22 y el versículo 19 al 21 nos dice cuáles dos reinos reconoció Jesús. Le preguntaron a Jesús si debían pagarle impuestos a César. Y noten lo que dijo Jesús: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era como decir $1. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién y el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. César tiene un reino y Dios tiene un reino. César tiene el reino civil y Dios tiene la iglesia. Dos reinos separados uno del otro, no juntos. Por ejemplo, financieramente nosotros le debemos a Dios el diezmo. Al gobierno nosotros tenemos también obligación, le debemos los impuestos. Pero el gobierno no debe tomar los impuestos para dárselos a la iglesia, ni la iglesia debe tomar los diezmos para dárselos al poder civil. Cada uno tiene sus obligaciones financieras y cada uno funciona dentro de su esfera. No se debe mezclar. Jesús reconoció que hay dos reinos: el reino civil de César y el reino religioso de Dios, que es la iglesia. Varias veces Satanás procuró ofrecerle a Jesús los reinos de este mundo. Por ejemplo, en el monte de la tentación, según Mateo 4 y el versículo 8 al 10, dice: otra vez le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo. Y entonces el diablo le dice a Jesús: mira, todos estos reinos yo te los regalo. Toma los reinos del mundo, las riendas de los reinos del mundo. Te lo doy todo, si tan solo te arrodillas y me adoras. La Biblia dice que Jesús rechazó esos reinos. Cuando Jesús estaba en la corte de Pilato, Pilato lo llevó para hacerle una entrevista personal. Y nos dice allí en Juan 18 y el versículo 36, cuando Pilato le preguntó si Jesús era un rey, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Fíjense que ahí Jesús está reconociendo dos reinos. Él tiene un reino que es la iglesia y dice: pero mi reino no es de este mundo. Este mundo tiene un reino civil, que era Roma, pero mi reino no es el poder civil. Dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Encontramos que cuando Jesús se refirió a su reino, siempre lo llamó el reino de los cielos o el reino de Dios, nunca el poder civil. Además de eso, cuando Santiago y Juan querían destruir a unas aldeas samaritanas porque no permitieron que Jesús pasara por ellas, el Señor Jesucristo le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo quieren ustedes incinerar esas dos ciudades? Jesús no estuvo a favor de usar la fuerza para imponer los principios de su reino. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, las muchedumbres querían tomarlo para hacerlo un rey, pero la Biblia dice que Jesús se fue y rehusó tomar el trono. Y cuando el apóstol Pedro sacó la espada para defender el reino de Cristo con la espada, el Señor Jesucristo reprendió a Pedro y le dijo: guarda esa espada, que mi reino no funciona así. Mi reino funciona con la espada del Espíritu, con la predicación de la palabra, no con la fuerza. Jesús vino a este mundo para establecer su reino en el corazón del ser humano por la predicación de la palabra de Dios. En Lucas 17, 20 y 21 vinieron los líderes religiosos y le preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Claro, ellos estaban pensando de un reino político. Y fíjense lo que dijo Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, el reino mío no va a venir con una exhibición externa de poder. Ni dirán: helo aquí o helo allí,
porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Es decir, los dos cuernos que se encontraban en la cabeza de esta bestia que se levantó de la tierra representan dos reinos en una misma nación. Esos dos reinos son la iglesia y el Estado en una misma nación, no juntos, sino separados. Ahora vamos a examinar la historia de los Estados Unidos en sus etapas iniciales para ver si esta nación fue edificada sobre estos principios. Aun cuando los fundadores de los Estados Unidos no asistían regularmente a la iglesia, ellos admiraban la religión de Cristo Jesús. Conocían muy bien el juicio y la condena y la crucifixión de Jesús. Sabían muy bien que la iglesia apóstata de aquella época había apelado al poder civil de Roma para que Cristo fuera crucificado. En sus escritos ellos demuestran que ellos entendían que los judíos usaron al gobierno romano para perseguir a los apóstoles cuando predicaban el evangelio. Sabemos que también los fundadores de los Estados Unidos conocían lo que había pasado en la época colonial de la historia de los Estados Unidos. En la época de la colonia, cualquier persona que no pertenecía a la iglesia establecida, se le quitaban sus derechos civiles. El Estado era el que pagaba a los ministros. Si la persona no iba a la iglesia los domingos, los castigaban con azotes o con encarcelamiento, y en 3 de esas colonias había un decreto de muerte en los libros contra cualquier persona que fuera rebelde y no quisiera ir a la iglesia los domingos. Además de eso, solo personas que pertenecían a la iglesia podían ocupar puestos en el gobierno civil. Había persecución porque había una mezcla entre la iglesia y el Estado. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían la historia de la época de la colonia. También conocían la historia de la iglesia durante el periodo de dominio papal. Muchas veces los padres que fundaron esta nación hablan y escriben sobre la Inquisición y las persecuciones que se lanzaron contra los hijos de Dios durante los 1260 años. Quisieron fundar en este país un tipo de gobierno distinto al gobierno que existía en Europa, donde la iglesia romana usaba a los poderes civiles para imponer su religión por la fuerza. Los documentos que fundaron esta nación fueron en 1776 la Declaración de Independencia, que dice que todos los seres humanos son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables, es decir, que nadie les puede quitar. Y esos derechos constan de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, que declara que el gobierno debe ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y en el año 1791 se ratificaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y estas 10 enmiendas garantizan plena libertad civil y libertad religiosa. ¿Y saben lo interesante? 1776, 1787, 1791 los documentos que fundaron la nación, y luego en 1798 la herida mortal al papado. Cuando estaba por caer la bestia anterior, se estaba levantando ya el poder de la tierra que menciona Apocalipsis 13 y el versículo 11. Ahora, un examen cuidadoso de los escritos de los fundadores de los Estados Unidos demuestra claramente que los fundadores creían en una separación radical entre la iglesia y el Estado. Ellos sabían qué sucedía cuando la iglesia usaba el poder civil. Así que ellos dijeron, en esta nación vamos a tener 2 reinos, vamos a reconocer 2 reinos que funcionan separadamente. La iglesia no va a interferir con el poder civil y el poder civil no va a interferir con la iglesia.